Hola, hola, mis amores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rincón favorito para suspirar y soñar. Yo soy, y estoy emocionadísima de compartir con ustedes un tema que sé que les va a encantar, porque a mí, me tiene completamente obsesionada. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las turcas adictivas que te enamoran al instante. Sí, como lo oyen. Esas series que te atrapan desde el primer capítulo, que te roban el sueño y te hacen suspirar por horas. Prepárense para un viaje lleno de romance, drama, intriga y paisajes increíbles. Vamos a descubrir juntos esas joyas televisivas que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora y con unas ganas irrefrenables de saber qué va a pasar después. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de pasión, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de recomendaciones, análisis y todo lo que necesitas para estar al día con las mejores series del momento. Así que vamos, únanse a esta gran familia de amantes de las series turcas. Ahora sí, empecemos. A ver, ¿quién no ha caído rendido ante el encanto de una buena serie turca? Tienen algo especial, ¿verdad? Esa mezcla de culturas, de tradiciones, de paisajes exóticos y de historias de amor que te tocan la fibra sensible. Y es que las series turcas, a diferencia de otras producciones, saben cómo jugar con nuestras emociones. Nos hacen reír, llorar, enojarnos y sobre todo enamorarnos. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas de mis favoritas, esas que me han tenido pegada a la pantalla hasta altas horas de la noche. Para empezar, no podemos dejar de hablar de Erkenci-Kuş, también conocida como Pájaro Soñador. ¡Ay, Erkenci-Kuş! Esta serie es pura magia. Nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre Sanem y Can es instantánea, y su relación está llena de momentos divertidos, tiernos y pero muy románticos. Lo que me encanta de Erkenci-Kuş es la frescura de sus personajes y la belleza de sus paisajes. La serie está grabada en Estambul y en la costa turca, así que prepárense para deleitarse con unas vistas espectaculares. Además, la banda sonora es preciosa y te mete de lleno en la atmósfera de la serie. Si buscas una serie romántica, divertida y llena de optimismo, Erkenci-Kuş es la opción perfecta. Pero vamos a profundizar un poquito más en esta joyita. Erkenci-Kuş no solo nos ofrece una historia de amor encantadora, sino que también explora temas como la autoaceptación, la independencia femenina y la importancia de perseguir tus sueños. Sanem es un personaje con el que muchas de nosotras podemos identificarnos, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo, que a veces se siente insegura y que tiene miedo de no estar a la altura. Sin embargo, a medida que avanza la serie, vemos cómo Sanem se va empoderando y aprendiendo a confiar en sí misma. Y Can, es el príncipe azul que todas soñamos, guapo, aventurero, inteligente y con un corazón de oro. Pero Can también tiene sus propios demonios, sus propios miedos y sus propias inseguridades. Y es precisamente esa vulnerabilidad lo que lo hace tan humano y tan cercano. La relación entre Sanem y Can es un torbellino de emociones. Desde el primer momento, la tensión sexual es palpable. Sus miradas, sus roces, sus conversaciones y todo respira pasión. Pero también hay muchos malentendidos, celos y obstáculos que ponen a prueba su amor. Y es que, como en la vida real, el amor no siempre es fácil. Requiere esfuerzo, comunicación y mucha paciencia. Pero cuando el amor es verdadero, es capaz de superar cualquier obstáculo. Además, Erkenci-Kuş cuenta con un elenco secundario de personajes muy divertidos y entrañables. Los amigos de Sanem, las compañeras de trabajo de Can, los padres de ambos, todos aportan su granito de arena para crear una atmósfera alegre y familiar. Y no podemos olvidarnos de los paisajes de Estambul y de la costa turca, que son simplemente espectaculares. La serie está grabada con una calidad impresionante y cada escena es una postal. Dan ganas de coger un avión y plantarse allí mismo. Siguiendo con las comedias románticas que te roban el corazón, tenemos Senkalkapm, que en español se conoce como Love is in the air. Esta serie se ha convertido en un fenómeno mundial, y no es para menos.
La historia gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. Pero sus planes se ven truncados cuando Serkan, un exitoso y frío arquitecto, le cancela su beca. Para vengarse, Eda acepta hacerse pasar por la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo pronto se convierte en algo mucho más complejo y, por supuesto, muy romántico. Love is in the air es una serie adictiva por muchas razones. La química entre los protagonistas es innegable, la trama está llena de giros inesperados y el humor es inteligente y divertido. Además, la serie aborda temas como la ambición, la amistad y la importancia de seguir tus sueños. Si aún no la has visto, corre a buscarla. Te aseguro que no te arrepentirás. Pero esperen, que hay mucho más que contar sobre Love is in the air. Esta serie no solo es una comedia romántica ligera y entretenida, sino que también tiene un trasfondo más profundo. Eda, a pesar de sus humildes orígenes, es una joven con una gran ambición y un enorme talento. Ella está decidida a cumplir sus sueños y no se rinde ante las adversidades. Serkan, por otro lado, es un hombre exitoso y rico, pero también es frío, distante y obsesionado con el trabajo. Él ha construido una coraza a su alrededor para protegerse del dolor y la decepción. La relación entre Eda y Serkan es un choque de mundos. Eda le enseña a Serkan a relajarse, a disfrutar de la vida y a conectar con sus emociones. Serkan le enseña a Eda a ser más ambiciosa, a confiar en su talento y a luchar por lo que quiere. La serie también explora la importancia de la amistad. Eda cuenta con un grupo de amigas incondicionales que la apoyan en todo momento. Ellas son su familia, su refugio y su fuente de alegría. Y Serkan, aunque al principio parece un hombre solitario, poco a poco va abriendo su corazón a sus amigos y a sus compañeros de trabajo. El humor es otro de los puntos fuertes de Love is in the air. La serie está llena de situaciones cómicas y diálogos ingeniosos que te harán reír a carcajadas. Pero el humor no es solo un recurso para entretener, sino que también sirve para aliviar la tensión y para abordar temas serios de una manera más ligera. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del vestuario de Eda y Serkan, que es simplemente espectacular. Eda siempre luce looks modernos, coloridos y llenos de estilo. Y Serkan siempre viste trajes elegantes y sofisticados. Son una pareja con mucho estilo. Ahora, si lo que buscas es una serie con más drama y suspense, te recomiendo Karasevda, que en español se conoce como Amor Eterno. Esta serie es un clásico de las series turcas y ha ganado numerosos premios a nivel internacional. Karasevda nos cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica y privilegiada. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente. Pero su amor se ve amenazado por las intrigas de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Karasevda es una serie intensa y emocionante que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La trama está llena de giros inesperados, los personajes son complejos y la banda sonora es preciosa. Prepárense para llorar a mares, porque esta serie te toca la fibra sensible. Pero también prepárense para enamorarse de la historia de amor de Kemal y Nihan, un amor que lo supera todo. Pero ojo que Karasevda es mucho más que una simple historia de amor. Esta serie es una crítica social a las diferencias de clase, a la corrupción y a la ambición desmedida. Kemal es un joven idealista que lucha por la justicia y la igualdad. Él se enfrenta a Emir, un hombre corrupto y sin escrúpulos que está dispuesto a todo con tal de conseguir lo que quiere. Nihan, por su parte, es una mujer fuerte y decidida que no se deja manipular por nadie. Ella lucha por su amor y por su libertad, a pesar de las presiones de su familia y de la sociedad. La serie también explora temas como la venganza, el perdón y la redención. Kemal busca venganza por la injusticia que ha sufrido, pero a medida que avanza la serie, se da cuenta de que la venganza no es la solución. Él aprende a perdonar y a seguir adelante con su vida. La fotografía de Karasevda es impresionante. La serie está grabada con una luz tenue y melancólica que crea una atmósfera de misterio y tensión. Los paisajes de Estambul son preciosos y contrastan con la opulencia de las mansiones de los ricos. La banda sonora es simplemente espectacular. Las canciones son emotivas y melancólicas, y te hacen sentir la tristeza y la desesperación de los personajes. Karasevda es una serie que te marca para siempre. Es una historia de amor imposible, de lucha por la justicia y de superación personal.
Si estás buscando una serie que te haga reflexionar y que te toque el corazón, no te la puedes perder. Y hablando de dramas intensos, no podemos olvidarnos de Kukur. Esta serie es completamente diferente a las que hemos visto hasta ahora, pero es igual de adictiva. Kukur nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio marginal de Estambul controlado por la familia Koval. La familia Koval protege a su barrio de las drogas, pero su vida da un giro cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control de Kukur. La serie sigue la historia de Yamak, el hijo menor de la familia Koval, que regresa a Kukur después de años de ausencia para proteger a su familia y a su barrio. Kukur es una serie llena de acción, suspense y drama. La trama es compleja y los personajes son muy bien desarrollados. Además, la serie aborda temas como la familia, la lealtad y la lucha por el poder. Si te gustan las series con mucha acción y con una trama que te engancha desde el primer momento, Kukur es para ti. Pero espera, que Kukur es mucho más que una serie de acción. Esta serie es un retrato crudo y realista de la vida en un barrio marginal de Estambul. La serie muestra la pobreza, la violencia y la desesperación que sufren los habitantes de Kukur. Pero también muestra la solidaridad, la lealtad y el espíritu de lucha de la gente. Yamak es un personaje complejo y atormentado. Él ha huido de su pasado y de su familia, pero cuando regresa a Kukur, se da cuenta de que no puede escapar de su destino. Él se ve obligado a asumir el liderazgo de su familia y a proteger a su barrio de los criminales. La serie también explora la importancia de la familia. Los Koval son una familia unida y leal que se protege mutuamente. Ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa por defender a su familia y a su barrio. La acción de Kukur es espectacular. La serie está llena de tiroteos, peleas y persecuciones que te mantienen al borde del asiento. Pero la acción no es gratuita, sino que está al servicio de la historia. La música de Kukur es impresionante. Las canciones son duras y oscuras, y te hacen sentir la tensión y el peligro de la serie. Kukur es una serie que te impacta. Es una historia de lucha por la supervivencia, de lealtad y de redención. Si estás buscando una serie que te haga sentir emociones fuertes y que te haga reflexionar sobre la realidad, no te la puedes perder. Por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Medcezir nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Su vida cambia cuando conoce a Selim, un abogado rico y exitoso que lo adopta y lo lleva a vivir a su lujosa casa en la costa. En su nuevo entorno, Yaman conoce a Mira, una chica guapa y popular que tiene problemas con el alcohol y las drogas. Entre Yaman y Mira surge una atracción instantánea, pero su relación se ve amenazada por las diferencias sociales y por los problemas personales de cada uno. Medcezir es una serie que te engancha desde el primer momento. La trama es interesante, los personajes son carismáticos y la banda sonora es preciosa. Además, la serie aborda temas como la amistad, el amor, la familia y la superación personal. Si te gustan las series juveniles con un toque de drama y romance, Medcezir es una excelente opción. Pero esperen, que Medcezir tiene su propio encanto. Si bien es una adaptación, la serie turca le da su propio toque y sabor local. Yaman no es solo un chico problemático, sino que también es un joven inteligente y sensible que lucha por salir adelante. Mira no es solo una chica rica y popular con problemas, sino que también es una joven vulnerable y solitaria que busca el amor y la aceptación. La serie también explora las diferencias culturales entre los barrios marginales y los barrios ricos de Estambul. Yaman se siente como un pez fuera del agua en su nuevo entorno, pero poco a poco va aprendiendo a adaptarse y a encontrar su lugar. La amistad es un tema central en Medcezir. Yaman se hace amigo de Mert, un chico inteligente y divertido que lo ayuda a integrarse en su nueva vida. Mira también tiene un grupo de amigas leales que la apoyan en todo momento. El romance entre Yaman y Mira es apasionante y lleno de obstáculos. Sus diferencias sociales, sus problemas personales y las intrigas de los demás ponen a prueba su amor constantemente. La música de Medcezir es perfecta para la serie. Las canciones son modernas y pegadizas, y te hacen sentir la alegría y la tristeza de los personajes. Medcezir es una serie que te hace soñar. Es una historia de amor, de amistad y de superación personal que te inspira a seguir tus sueños y a luchar por lo que quieres.
Y bien, mis amores, estas son solo algunas de las muchas series turcas adictivas que te enamoran al instante. Espero que les hayan gustado mis recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Estoy segura de que no se arrepentirán. Recuerden que hay muchísimas más opciones, así que no duden en explorar y descubrir sus propias joyas televisivas. Desde las intrigas palaciegas de Muhteşem Yzyl, que nos transporta a la época del Imperio Otomano, hasta las complejas relaciones familiares de Bira y Leyla Kayesi. Cada serie ofrece una ventana a la rica cultura y las diversas historias que Turquía tiene para contar. No se limiten a estas recomendaciones, hay todo un universo esperando ser descubierto. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo de las series turcas, esas producciones que te atrapan desde el primer capítulo y te hacen suspirar por horas. Hemos hablado de comedias románticas como Erkencikus y Lofis in the Air, de dramas intensos como Karasevda y Kukur, y de series juveniles como Medcezir. Espero que estas recomendaciones les hayan servido de inspiración para descubrir nuevas series y disfrutar de momentos inolvidables frente a la pantalla. Estas series, con sus particularidades y encantos, son solo la punta del iceberg de la vasta producción televisiva turca, que no deja de sorprender y conquistar audiencias alrededor del mundo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que disfrutan de este tipo de contenido. No saben lo feliz que me hace leer sus comentarios y saber qué series turcas les gustan más. Así que, por favor, no se olviden de dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber cuáles son sus series turcas favoritas, cuáles les han enamorado al instante y cuáles me recomiendan a mí. Estoy deseando leer sus opiniones. ¿Han descubierto alguna joya oculta que creen que deberíamos conocer? Compartan sus secretos con nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones, análisis y todo lo que necesitas para estar al día con las mejores series del momento. Les mando un beso enorme y hasta la próxima. Adiós.